Y en este capítulo de Inmarcesible tengo el lujo de poderles presentar a este par de personajes amigos y sobre todo empresarios que son los creadores de Copu. Ellos son José Sopo y Rodolfo Velázquez, mis parceros. Bienvenidos acá. ¿Todo bien? José, Alejo, gracias por la bien, invitación. no, primero que todo pues quiero decir que estamos muy contentos de tenerlos aquí y bueno, la gran pregunta es ¿cómo un par de amigos de universidades terminan montando tremendo monstruo que es Copu? Pues vea que yo creo que es eso mismo, éramos amigos de universidades, de universidad, perdón, digamos que arrancamos exactamente hace 13 años. ¿Sabe? Acabo de llegar el mensaje, el mensaje en LinkedIn que dice 13 años No recordaba que eso. arrancamos. Entonces, pues nada, estábamos estudiando en la universidad. Rodolfo y yo siempre éramos como muy inquietos. Rodolfo terminó siendo representante estudiantil al Consejo Superior, yo al Consejo Académico. Siempre estábamos buscando hacer como cosas diferentes en la universidad, eventos, propuestas. Entonces, ahí alrededor de nuestra carrera sentíamos que había un vacío muy grande porque la universidad como que nunca nos llevaba como el mundo real, ¿sí? Como que estaba muy en la parte académica, pero sentíamos que faltaba esa parte real. Entonces ahí fue cuando dijimos, oiga, y si tomamos la batuta y le decimos a Juan Carlos Ortiz que si viene a Bogotá a dar una conferencia para 1000 estudiantes, no la creímos, le mandamos un tweet, nos respondió como a la media hora y a raíz de eso dijimos, venga, pues vamos a traer a este man porque a este ícono de la publicidad colombiana, ¿por qué no hacemos algo previo? Y cogimos un directorio de publicidad, empezamos a escribirle a todo el mundo por Facebook, porque decíamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que nos digan que no. Entonces escribimos y aparecieron 4 directores creativos, hoy que están en grandes cargos, como Alexis Ospina, Juan José Posada, Daniel Payán en ese momento, Pirateque, Barrera. Y nos dijeron que sí y pues pedimos el auditorio prestado y cuando eso fue un boom, los auditorios estaban llenos y ahí fue cuando dijimos, oiga, aquí hay algo chévere y seguimos haciéndolo temporada tras temporada. Eso fue un poco como creció, pero pues obviamente hay mucho más historia pues que Rob nos va a contar. ¿No? Y básicamente esto es como la recurrente insatisfacción e inquietud de querer hacer cosas por cambiar quizás un poco o mejorar esta industria y sobre todo en un principio la academia. Justamente, y José acaba de decir 13 años, me parece increíble porque siento que eso fue ayer. Y no pretendimos nunca crear un medio de comunicación, ni nunca pensamos. Empezó como simplemente un refuerzo de... Sí, un escenario académico de conferencias que tenía una intención de reforzar con directivos creativos de planeación de cuentas esa parte académica que se sentía con un vacío y de allí que en esa época Facebook era muy fuerte, luego pasaron unos años para que fuera Instagram y por allí que nos empezamos a meter a crear contenidos y creo Total, que la historia de contenido lo llevó allá. Claro, y es que creo que el medio termina siendo, fue una consecuencia del trabajo que se hizo porque antes pasábamos por todas las universidades, hacíamos un formato que se llamaba por temporadas, llevábamos por semestre 16 conferencias, íbamos por las principales universidades de publicidad del país, en algún momento logramos salir del país, en Argentina hicimos algunas, en Colombia también estuvimos en Cali, en Bucaramanga, en Medellín. Entonces, fue como la consecuencia de lo del contenido, porque primero duramos desde el 2011 hasta el 2014 solo haciendo las conferencias. Y fue cuando dijimos, oiga, nos empezó a pasar algo que nos mandaban como, oiga, ustedes, ¿por qué no suben a su página de Facebook que está cogiendo como mucha fuerza que me nombraron director creativo en tal lado o que nos ganamos tal cuenta? Cuando dijimos como, venga, pero pues esto debería estar más formal, o sea, siempre como que buscábamos un poco más la formalidad y dijimos, esto tiene que estar en una página web. Y esa página web la lanzamos, si no estoy mal, en agosto del 2014, que ahí fue cuando empezamos a ser como un medio, empezando a ser un medio, porque pues todavía no era un medio, era todo, era muy amor al arte. Creo que nos volvimos un medio con el paso de los años, con el paso de crear contenido, de crear nuestros propios congresos, de crear nuestros propios formatos y de profesionalizar el tema, que creo que eso siempre ha sido un propósito de nosotros, nosotros decir, o sea, pues claro, fuimos 2 chicos universitarios, ¿cómo lo formalizamos como un medio? Y creo que obviamente eso ha sido las buenas prácticas pues también de ser amigos un poco de la industria, ¿no? Trabajamos dentro de la industria, Rodolfo tiene también otros emprendimientos, yo tengo una agencia de publicidad, trabajamos 5 o 6 años en agencias de publicidad,
y somos cercanos a la publicidad, o sea, nos gusta este tema de la publicidad, somos amigos de todos, intentamos como estar en constante aprendizaje de tendencias y demás cosas que están afectando a la industria. Entonces, pues nada, eso es un poco como lo que puedo Claro, contar. y es esa segunda etapa en la que fungimos como medio y empezamos a profesionalizar, como dice José, copublicitarias, que pasó de ser conferencias publicitarias a copublicitarias y el año anterior, 2023, a copo. Y fíjense que la historia nos llevó al publicar estas campañas, al crear contenidos, al armar el primer congreso que era Congreso Adicto Advertising, y un poco con la necesidad de invitar a más jóvenes a que hicieran parte del conocimiento del marketing y de la publicidad, porque la realidad era que no era asequible. De hecho, aún cuesta unos congresos, los festivales son muy costosos, y dijimos, tiene que haber parte y participación, esto es muy colaborativo, así que invitamos aliados a escuelas de creatividad y se empezó a formar pues un monstruo que empezó a ser transversal, o sea, la academia, la industria que compone obviamente las marcas, las agencias, las compañías, los freelance, y también es importante las escuelas de creatividad que han sido parte y apoyo fundamental, Brother y Nogma, en nuestra historia, y algo muy relevante, que el involucramiento no solo se hizo o se ha hecho desde las multinacionales, sino de todo tipo de compañías, desde independientes, desde proyectos tipo boutique, desde estudios de diseño. Y todos estos componentes en los cuales quisimos trabajar sin ninguna pretensión, pues han llevado a conseguir que armemos un medio. Este medio es la mirada de un colega, es la mirada desde adentro del negocio, no es una mirada ajena, no es una mirada donde no se conoce cómo funciona una campaña. José en Macán, en Sancho, nos encontramos los dos. Yo trabajé en DDB, en Leo Burnett. Allí entendimos cómo funciona, cómo opera, cuáles son los dolores, cuáles son las realidades, cuáles son las necesidades. Y un poco el medio fue mutando, yo creo que en una tercera etapa, no solo a pensarse como un espacio de publicación ya con la página web y las redes, sino como una plataforma. Y en esa plataforma empieza a convertirse en un espacio de creación de contenidos que nosotros nos inventamos. Surge de escuchar, de sentarnos, de que alguien nos diga, rememoremos la historia de la publicidad colombiana y aparezcan unos aliados y armemos una serie web que acompañamos, o luego un podcast que es... todavía está en un momento de difusión y promoción, que es en qué diablos estaban pensando las historias de las campañas más icónicas de la publicidad. Pero también hicimos una exposición de arte con Arbo sobre las piezas más icónicas durante 20 años de Cannes Lions, hechas por los colombianos y premiadas en Francia. Entonces aparecen recursos que empiezan a alimentar esta plataforma y que de alguna manera empiezan a nutrir a la industria con entregables tangibles que resuelven, que ocupan en espacios que no, pues que de alguna manera no estaban completamente llenos, y que nosotros de alguna manera sentimos que han funcionado, que operan, que cumplen y satisfacen a cabalidad con ciertos escenarios. Creemos que estamos en una etapa, yo digo con mucha humildad, primaria, es el niño de 13 años que le falta madurar, no es el adulto. Nosotros tenemos muchos referentes de medios de más de 40 años, eventos, congresos que ya son muy maduros, y nosotros estamos en crecimiento. Esto está empezando, para ser honesto, y tiene que tener unas formas y otras dinámicas que con el tiempo nos darán oportunidades y más posibilidades. Son 13 años. Yo creo que en 13 años puede haber un mal momento, un buen momento y un momento de risa. Mal momento, a ver, no sé, mal momento, no sé, creo que al comienzo, creo que puede ser el mal y el bueno, porque la verdad nosotros veníamos, Rodolfo se había ido a Australia, yo estaba enfocándome un poco también como en la agencia, y como que llegó la pandemia, yo dije, parce, ahora sí yo creo que Copu no va a pasar nada, y fueron como 3 meses como de incertidumbre, que Rodolfo volvió, hablamos, y yo le dije, yo veo muy difícil el tema porque siento que en la pandemia ahorita la gente está desconcentrada en la pandemia, y fueron como 3 meses como que dijimos como, ¿será que se acabó esto? ¿Será que hasta aquí llegamos? Como que los dos también teníamos como prioridades familiares, de amistades, de negocio, de otros proyectos, y dijimos, ¿qué hacemos? Y la verdad fue
en un momento dijimos como, yo creo que hasta aquí llegamos, y fue también en una llamada, no vamos a decir de quién, pero fue la persona que un poco cambió el juego, que nos dijo como, venga, no, ustedes están pensando al revés, creemos que es diferente y creemos que es el mejor momento donde Copublicitarias en su momento tenía que generar más contenido. Y de una crisis de 3 meses pasamos, yo creo que a los 3 años de mayor crecimiento del proyecto, donde lo que decía Rodolfo, fueron esas necesidades de innovar, donde llegamos a sacar más de 20 como contenidos o proyectos, entre que están congresos, formatos, y ahí fue cuando dijimos, venga, ya podemos decir que esto está cogiendo más forma de plataforma. Entonces creo que es eso. Y momentos graciosos, no sé, bueno, ahí pueden haber tantos. Sí, claro. Digamos que mire que hay uno particular y es como en los congresos, nosotros nunca trabajamos en la parte de Brand Experience ni BTL durante nuestra experiencia en las agencias, y nos lanzamos hacia también Movimiento Click en una época, Congreso Adictos, y fue como ese empuje, ese perranque de decir podemos hacerlo porque hay una red de contactos colaborativos. O sea, estábamos rompiendo todas las reglas y sin saber. O sea, había un riesgo medido porque también hay unas inversiones grandes para armar un congreso, alquilar un auditorio, todo esto que tiene que ver con eventos. Pero el desconocimiento justamente de la organización y producción de eventos nos llevó a estudiar tan a detalle cada punto que ahí surgieron una cantidad de anécdotas particulares. Sí, como no sé, teníamos que montar un congreso el día anterior y nos estaban preguntando como, bueno, ¿y ustedes tienen la base para montar la pantalla? Que tiene un nombre técnico en ese momento, ya lo sabíamos, y nosotros... y me acuerdo que en la reunión estábamos en Momentum en Macán con todo el mundo, pero estábamos con una marca haciéndolo y todos los dos quedamos como y toda la gente como no la tiene, ¿cierto? Y nosotros no la tenemos. ¿Cómo van a colgar la pantalla? Y nosotros pues no sé, eso no trae eso para colgar. Entonces les dijeron no, eso hay que alquilarlo. Y obviamente nos pasaron muchas cosas más, no sé, como en un momento Ciro Guerra no aparecía, lo íbamos a llevar a Movimiento Click, que fue otro proyecto que hicimos, no aparecía, pero es que estaba en una pollería al lado y lo estaban recogiendo. Ciro Guerra en una pollería. No aparecía, no usaba celular, fue un sufrimiento. O no sé, el año anterior el speaker de Pictoline nos llama y nos dice como, no, es que estoy enfermo y no me voy a poder subir al avión. Y nosotros, ¿cómo? Y era el cierre de... Usted se sube a ese avión o se sube a ese avión. Entonces, nos pasaron cosas muy chistosas. O también en publicidad, no sé, Carlos Andrés Rodríguez, hoy que es del EMO, que está en Londres, es el CCO global de Mirren Low. Estábamos nosotros, y él era director de arte, ni siquiera era director creativo, director de arte en Low. Y lo invitamos a una conferencia, llegó a toda la familia y llega con el último Mac y nos dice, bueno, y el conector. Y él, no lo traje. Y obvio, Rodolfo y yo salimos a correr a Unilago viendo las últimas tiendas de Unilago comprando. Nosotros éramos chinos de universidad, no teníamos casi un peso. Compramos, llevamos el conector. No, no es, toca comprar otro. O sea, la conferencia se demoró 1 hora en empezar porque mientras que nosotros íbamos corriendo en el agua a comprar conectores. Y así hay muchísimas, y así hay muchísimas anécdotas de trabajo, de cosas que nos han pasado, de internas, de entre las agencias. Bueno, nos han pasado un montón de cosas, pero pues bueno, eso son como, nos da para contar más y tenemos que echar cabeza y pensarlas mejor. O sea, a la luz de revisar y con esta buena pregunta, es la última etapa o reciente etapa digital de emancipación que yo puedo creer que la de Copu durante pandemia. Nacimos en digital en pandemia se disparó, crecimos de una manera abismal. Los estudios por ahí de data, de análisis comparativo con medios nos demuestran un crecimiento monumental. De hecho, pues eso es sostenido y cada vez creciente. Pero al final como que la felicidad de nosotros no solo es como solo el hecho de armar y crear proyectos, sino como tantas cosas que hemos conseguido para la gente. Digamos que creemos que hay cientos de personas a nivel directivo
trabajando hoy en compañías por esta relación de conexión, punto de encuentro a través de Copu, en docenas de países donde se han puesto inclusive cargos de C-Level, hemos sugerido, hemos analizado. Mucha gente a nivel de prácticas, muchas conexiones, articulaciones, parte académica, invitación a muchos componentes o individuos o actores de este negocio que no habían sido involucrados en estos escenarios. Hoy las comunidades de WhatsApp, Telegram, demás, tenemos cientos de miles de personas en ellas, más allá de las redes sociales. Entonces digamos que hay un nombre que crece a través de la innovación, de la perspicacia, de la intención de crecimiento continuo, de mejora. La palabra clave es innovación. Total. Y esto lo aprendimos por ser publicistas. Quizás siendo periodistas no hubiese sido la fórmula. Hoy somos más de 15 profesionales de manera directa con ustedes como colaboradores en parte audiovisual y muchos que creo que suman un grupo más de 50 personas en las cuales de manera transversal y trabajamos en Copu y esto tiene 1000 historias, o sea, hay 1000 cosas más para contar y se haría larguísimo todo este cuento. Bueno, yo tengo dos últimas preguntas. ¿Cómo definen hoy en día Copu? A ver, yo iba a decir una cosa ahorita cuando estábamos hablando y creo que es al comienzo hoy éramos conectando experiencias, éramos conferencias publicitarias. Sí, es verdad, no me acordaba bien. Después éramos copublicitarias, más que un medio, una red de amigos. Y hoy somos Copu, en medio de los publicistas y los marketers. Y creo que ha sido como esa evolución de decir, oiga, acá es un lugar donde cabemos todos. Creo que esa es una buena definición de Copu. Es un lugar donde nos apasiona este negocio. Lo queremos un montón, queremos que sigamos creciendo, coincidimos como personas, como medio, como proyecto en estar en la época dorada de la publicidad y el marketing de Colombia. Lo que dice Rodolfo, hay más de 300 publicistas trabajando por fuera, tenemos casi a los mejores marketers, el crecimiento tanto en festivales como en cualquier tema se ve grande en Colombia, porque nos tocó una generación espectacular y que hoy estamos afortunados de cubrirla y de vivirla todo el tiempo y de vivirlo todos los días. Entonces siempre le decimos a la gente, Copu es el lugar donde cabemos todos. O sea, si tiene proyectos, escríbanos, háblenos, miremos cómo lo hacemos, miremos cómo podemos fortalecer nuestra industria. Cómo puede nuestra industria siempre dar un paso más adelante, porque a la larga es por lo que estamos trabajando. Y lo que decíamos, al comienzo conectamos experiencias, éramos una red de amigos y hoy somos un lugar donde cabemos todos. Tenemos la máquina del tiempo, nos vamos 13 años al pasado. José y Rodo, ¿qué consejo se da a cada uno si pudiese volver? Yo creo que, o sea, suena cliché, pero sí hay que arriesgarse. O sea, hay riesgos medidos, digo. Sí. Porque en la medida que uno es más joven y menos compromisos, hoy yo tengo un hijo, no es tan fácil tomar riesgos. Pero o sea, los miedos se los crea la gente y sí, suena muy común que se lo digan, pero láncese, inténtelo, pruebe. Siempre hay metodología startup de un MVP, un piloto, un beta, hágalo. Tenga un proyecto paralelo intentando, yo no soy de los que soy evangelizador de la independencia, es muy jodido ser independiente de un medio privado en Colombia porque emprender es dificilísimo y a veces digo, siga su camino corporativo que a veces le es más fácil, pero a la gente tome decisiones para que tenga proyectos y proyectos le permitan llegar a caminos diferentes. Nosotros nunca planeamos tener un medio, ni una plataforma, ni tener una gran experiencia en organización, producción, convocatoria de eventos, pero tampoco nunca organizar una exposición, un podcast, servir como apalancamiento de headhunters para talento a nivel global o de alguna manera involucrar a tantos actores de un negocio con tantas preocupaciones, tantas visiones en un espacio, poder conversar, no tener diferencias porque o sea, estamos en una industria creativa total, competitiva, multimillonaria, donde están definitivamente trabajando en licitaciones, compitiendo por marcas, pero hay un negocio, y José lo dijo, muy serio, muy centrado en un momento espectacular donde hubs de marcas que anteriormente estaban en Sao Paulo, Buenos Aires, ahora están en Bogotá, cada vez más marcas llegan, cada vez más agencias se comprometen a establecerse a nivel local en Bogotá, en Medellín, y funciona que todo este talento increíble es demandado a nivel global. Los colombianos hoy tienen un momento
valiosísimo. Históricamente fue un poco muy relevante a nivel Iberoamérica, los argentinos hace 15, 20 años, los españoles fueron los pioneros hace 40, 50 años. Y sentimos por las cifras, por los resultados, por el buen nombre, por el gran trabajo, porque es factible que Colombia hoy está quizás en uno de los mejores momentos de la publicidad. Arriesgarse es tu consejo. Arriésguese porque llegamos acá tomando riesgos y nos encontramos con un momento y el universo conspiró, pero la suerte es esto que dicen por ahí, es un trabajo bien hecho, no fue casualidad, es la respuesta a hacer las cosas bien. Sí, yo creo que el consejo, de pronto lo que siempre decíamos era como hay que creérsela, porque vea que todos alrededor se la están creyendo. O sea, todos alrededor en nuestra industria se la están creyendo, y si ellos se la están creyendo, nosotros también tenemos que hacerlo, porque si nosotros en algún momento decíamos, no, vamos a seguir haciendo conferencias, además decíamos, siempre tenemos que dar el pasito más. De pronto lo que podemos haber dicho, sí, que un poco, creo que la pregunta iba un poco para allá, ¿qué consejos nos hubiéramos dado nosotros? Yo creo que podíamos haber invertido más rápido para crecer más rápido. Que eso fue un poco un proceso que nos daba un poco como uy, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Pero obviamente tienen que entender que, o sea, invertir creo que es la parte más difícil de cada negocio, porque pues obviamente siempre es un salto al vacío. O sea, uno invierte y uno sabe si va a recuperar o si esa inversión se va a convertir en una pérdida. Entonces creo que eso ya pasó. Creo que hoy entendemos como que, bueno, o sea, si se pierde, lo intentamos y porque pues lo intentamos con la mejor forma para sacar el mejor contenido. O sea, como que ya tenemos muy clara la fórmula para decir como, venga, así se hace, y si sales porque pues de pronto no era una buena idea o de pronto no era su momento. Entonces creo que es eso. Pero pues obviamente creo que eso un poco lo da la experiencia. Creo que lo da la experiencia. Sí, tomamos riesgos todo el tiempo y seguimos tomándolos. Y cada vez la responsabilidad es mayor. Queremos, admiramos, respetamos a todas las compañías, partes del esfuerzo increíble que hace parte de un pensamiento creativo que tiene unos resultados efectivos en una industria valiosísima. Y sobre nosotros pues está o recae indirectamente que tengamos que seguir empujando este barco. No somos los que remamos, somos una parte pequeña, significativa, que hace parte de este gran negocio, y lo cual pues nos alegra. Agradecemos un montón a toda esta gente increíble que nos ha creído, porque son compañías de todo tipo, de todos los orígenes, de todo el planeta, con profesionales puestos en Colombia también desde muchos lugares, con marcas increíbles de todo tipo de escalas, desde emprendedores que están arrancando hasta las marcas más grandes del mundo. Y creo que vienen muchas cosas, vienen proyectos, vienen iniciativas. El año pasado fue el año más revolucionado de Copu. Este año también lo planeamos con muchísimos proyectos, muchísimos formatos, muchísimos lanzamientos. Y pues nada, lo que decía Rufo, que me parece siempre clave, que siempre lo decimos, o sea, es gracias a toda la industria que cree en nuestro trabajo. Copu sería así de chiquito si no fuera por la industria, o sea, si no es porque la industria ha creído en cada uno de nuestros proyectos, en cada una de nuestras propuestas. Es gracias a ustedes, es gracias a la gente que ha dicho, me encanta el contenido, me encanta lo que hacen, quiero participar, quiero seguir viéndolos, que sigan haciendo cosas, sigan haciendo formatos, sigan haciendo proyectos, que aquí vamos a estar. Con ese apoyo nosotros sentimos que ya no hay como esos riesgos que hablábamos antes. Gracias al apoyo de la industria, sabemos que hoy podemos decir, oiga, si nos inventamos Copu tal cosa, va a funcionar. ¿No? Copu X proyecto va a funcionar. Eso es un poco, pero obviamente porque siempre está el compromiso que tenemos con la industria de aportar y de hacerla crecer. Creo que siempre trabajamos en pro del amor y de la pasión por nuestra industria, que creo que es una palabra que se utiliza en todas las conferencias de publicidad, y es algo que tiene este negocio peculiar a comparación de otros que creo, o sea, somos muy apasionados por lo que hacemos, nos encanta esto y nos encanta mostrar nuestro trabajo al mundo. Sí, hay un rigor y hay una labor muy profunda en el trabajo publicitario que a veces la gente no conoce. En el mundo exterior se cree que es un mundo banal, que es banal, exacto. Y la labor publicitaria tiene un trabajo muy grande detrás, y es gracias pues a una industria de más de 20,000 personas que la están rompiendo en todo el planeta, como es la colombiana. José, Rodó,
Muchas gracias por Qué Alejo. parchar Bueno, acá, de verdad. bienvenidas todas las ideas, todas las iniciativas, se escucha y colaborativo es el pensamiento actual de esta nueva era y nueva generación de esta industria y de este negocio publicitario y de marcas. Y ya saben, estamos en @copu en todas las redes sociales y copu.media en web. Ahí nos pueden encontrar. Busquen a Cupo, escríbanle, desarrollen sus proyectos con ellos porque son un trampolín a la fama y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan este podcast de Inmarcesible. Que tengan todos una excelente jornada. Chao, chao.